Bien, con estas ideas que ya tenemos y las nociones de lo que es un límite, ya podemos tratar de realizar una definición un poco más formal, ¿de acuerdo? La definición formal como tal no es tan útil a menos que se trabaje realmente con funciones muy complicadas y que realicemos, digamos, un análisis por computadora donde tengamos que hacerlo de esa manera. Entonces, veamos un poco cómo es esa definición formal. Entonces, nosotros hablamos de funciones, por ejemplo, que podían tener una indeterminación, ¿de acuerdo? Alrededor de un punto. O, por ejemplo, funciones que, como en el caso del ejemplo de la velocidad instantánea, teníamos que aproximarnos eh, hacia cierto valor, ¿de acuerdo? Que era la velocidad instantánea, ¿no? Acercar una función hacia otra. En este caso, llegamos de valores determinados hasta un valor al cual fue más o menos constante, ¿no? Que era el 9.8. A partir de ahí, fíjense que fuimos tomando intervalos más y más pequeños haciendo zoom en la función a medida que acercábamos los puntos, y si seguíamos acercándonos y haciéndonos más y más y más zoom, veíamos que la velocidad era más o menos la misma, 9.8. En esta gráfica vimos poco a poco cómo esto se hacía más y más plano. Esa línea tangente se hacía más plana a medida que nos íbamos acercando. Fíjense que la función no cambiaba demasiado en esos intervalos. Entonces, recuerde muy bien eso, porque ahora en que hagamos nuestra definición, vamos a ver qué tan necesario es esto, digamos, este aplanamiento, el hecho de que esto sea casi que una función muy constante, ¿no? Que casi no cambia. Entonces, vamos con esa definición. Bien, imaginémonos que tenemos una función que por X o Y razón no podamos evaluar de la forma tradicional, en X igual a A, ¿de acuerdo? Vemos que nuestra función tal vez haga algo así, cosas locas, ¿no? Y puede que en ese X igual a no esté definido. Puede que sí, puede que no. No es necesario para poder evaluar o para poder calcular un límite, el que la función sea continua en ese punto, ¿de acuerdo? No es necesario. Y además de eso, aquí vemos que la función cambia mucho, aquí. Entonces, para poder saber qué sucede en los alrededores de A, para poder averiguar a cuánto se aproxima la función f evaluada en ese punto, tenemos que tomar un zoom. Entonces vamos a poner aquí una lupa, ¿de acuerdo? Ya con eso, resulta que tomamos un zoom, es decir, vamos a tomar un X y nos vamos a acercarlo lo más que podamos al valor de A, ¿de acuerdo? Así como hicimos en los anteriores ejemplos. Resulta que la función a lo mejor en este A, y tomamos ese X, acercando mucho ese X, resulta que ahora se ve un poco más suave. ¿Sí? Y por acá está la indeterminación. Entonces, ¿cuál es la idea de la definición del límite? Entonces, yo necesito que la función no cambie demasiado, ¿de acuerdo? Para poder hacer que, al acercar mi X, el valor que toma la función evaluada en X sea casi la que debería tener el valor, la función en A, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, fijémonos, tengo que elegir un intervalo que cubra tanto a como a x. Entonces en x ese intervalo va a ser por aquí, alrededor de a, hacia la derecha sería un a más un delta, y hacia la izquierda tiene que ser un a menos un valor delta. Ahora, si la función cambia de mucho,
Entonces resulta que yo lo que voy a tener en y es una diferencia que tal vez sea demasiado grande. Pero si este es el valor que debe tener la función, a lo mejor cuando vea la aproximación me va a dar demasiado diferente. ¿Sí? Llamemos a ese valor de la aproximación de la función, llamémoslo L. A lo mejor nuestro L va a ser demasiado diferente. ¿De acuerdo? Necesitamos tomar un zoom todavía más grande. Es decir, que X se aproxime todavía más a A. Entonces necesitamos este epsilon más pequeño. ¿De acuerdo? Para que este L se acerque al valor que debería tener la función. Muy bien, entonces haciendo eso, tomando todavía más zoom, resulta que ahora la función en esa zona hace algo así. Aquí está nuestra indeterminación, o lo que sea que suceda ahí, y yo tomo mi X por aquí. Voy a quitar este para que no nos confunda. ¿De acuerdo? Ahora, el valor que toma la función en X, vamos a llamarlo L. ¿De acuerdo? Sería f de X. Sería L. ¿De acuerdo? Muy bien. Y nuestro intervalo sería A menos, A menos delta por aquí y por acá A más delta. Entonces, ¿qué es lo que me dice la definición de límite de manera formal? Lo que me dice es que si yo establezco un intervalo con un delta lo suficientemente pequeño, pero que abarque tanto a como a x, de tal forma que la función no cambie demasiado y que el valor de la función sea, o el valor que debería tener la función sea aproximadamente este valor L, en donde se evalúa X, entonces me garantiza que existe también en Y un epsilon alrededor del valor de la función, en donde sucede que este L se aproxima al valor de la función. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Entonces decimos que ahí podemos decir que el límite cuando X tiende a de la función fx es ese valor L. O sea que la función se aproxima a L. La función evaluada en A se aproxima a L. Siempre que se cumpla que tengo un epsilon lo suficientemente pequeño que cubra tanto a X y a A, y además de eso, que la función no cambie demasiado, ¿de acuerdo? En ese intervalo. O sea, que realmente sea bastante suave. Entonces, esto me va a garantizar que la diferencia entre la función evaluada en A, si es que se pudiera evaluar, y si no, pues el valor aproximado que debería tener, tiene que ser similar al valor de la función evaluada en X. O sea que tiene que ser menor o un valor muy pequeño, epsilon, pero ya en Y. ¿Verdad? Esta es la definición formal de límite de una función y explicada de una forma un poco más, digamos, light. Bien, espero que les aclare un poco. Esto pueden encontrar más sobre esto en la sección 2.3 del libro de Thomas. ¿Verdad? No es particularmente digamos, útil, a menos que sea un ejercicio muy complicado, ¿de acuerdo? Pero no vamos a hacer ejercicios ni problemas sobre esto. Es más que nada como para que tengan la idea si es que la quieren aclarar, ¿no? Y tenerla de una manera formal.